Antes de finalizar ese año, conseguí un nuevo trabajo en un supermercado. Trabajé en aquel lugar en total 2 años y medio, en los cuales solo tenía libre los domingos por la tarde. Había conseguido, luego de incontables tardes paseándome con mi bicicleta y teniendo negativas a mi búsqueda de empleo, la respuesta de un pequeño chino, de mirada penetrante pese a sus ojos de rendija, y quien me dijo desde la puerta de su supermercado que volviera al día siguiente, para comenzar a trabajar. Mi tarea fue, nada más llegar, reponer la mercadería de las góndolas. Durante el primer año estuve bajo el mando de un encargado que se llamaba Tito, del cual tengo buenos y malos recuerdos. Era bajito, regordete y terriblemente prepotente, aunque, por alguna razón, luego de algún tiempo terminé por caerle bien y me dejó en paz. Pero durante el primer período y, mientras me ganaba su confianza, tuve que someterme a sus caprichos. Me refiero a caprichos, pues en el fondo era bastante mal organizado, y uno de sus principales caprichos consistía en que quería que yo hiciera las cosas a su manera. A Chen, así se llamaba el chino, lo vi bastante poco durante el primer tiempo. Se ocupaba principalmente de atender la caja junto a su mujer, ya que ésta apenas se hablaba el castellano. También trabajaba en la fiambrería una chica llamada Irma, quien adornaría suculentamente mis sueños eróticos en un futuro. Pasaba entonces así mis primeras horas de trabajo, atendiendo lo que hiciera falta en las estanterías, ya fueran productos de limpieza o alimentación, limpiando los pasillos y buscando en el depósito de las bebidas todo lo que hiciera falta. El depósito quedaba en una primera planta y había un montacargas con varios compartimientos que permitían trasladar de un piso a otro los cajones con las bebidas. En los peldaños que ascendían a la primera planta había gran cantidad de cajas con galletitas, y yo cada vez que subía me llenaba con ellas los bolsillos del delantal que me habían impuesto como uniforme de trabajo. El delantal me venía a las mil maravillas para estas acciones, aunque siempre me quedaban los bolsillos impregnados de dulce de leche o dulce de membrillo. Una vez arriba, cuando me quedaba solo, me dedicaba a comerme las galletitas mientras introducía en el montacargas lo que Tito, desde la planta baja, me pedía a los gritos. Chen ya le había dicho a Tito reiteradas veces que no gritara de esa forma, que asustaba a los clientes, que lo más conveniente era que me escribiera en un papel o que me dijera lo que había que bajar del depósito. Tito siempre refunfuñaba de Chen, y siempre lo hacía cuando éste se daba la vuelta, y justo en algún momento para que yo pudiera verlo. Tito siempre demostraba un gran desprecio por Chen, así como yo sentía un gran desprecio por Tito. Era como una cadena alimenticia. Creo que la mujer de Chen estaba en lo más alto de dicha cadena. Con el primer sueldo que gané, el primero de mi vida, me compré unas zapatillas Nike. La única razón para mencionar este detalle banal es para describir mi capacidad intelectual de aquel entonces, la cual no era muy distinta a la de los demás jóvenes que compartieron mi tiempo, al menos de aquellos que lo compartieron junto a mí. Mi percepción de la vida y el mundo no cambiaría hasta el momento en donde comencé a tocar la guitarra, casi 2 años después. También en ese periodo tuve que encontrarme con un viejo enemigo, el colegio. Antes de empezar a trabajar en el supermercado había cursado, por iniciativa de mi madre, el segundo año de bachillerato en una escuela técnica. Como no podía ser de otra manera, no acabé el año, y lo único bueno que recuerdo fueron los momentos en donde me rateaba con mis compañeros y deambulábamos por la calle. Bueno, debo reconocer que además aprendí a soldar aquel año, y llegué a crear un cenicero de fundición en uno de los hornos de la escuela. El cenicero era idéntico al de mis compañeros, pues el molde que usábamos era siempre el mismo. En él se veían las insignias del colegio. No tengo idea de dónde pude ir a parar. Tras mi primer año de trabajo en el supermercado de Chen, me obligaron a ir a otro colegio en donde increíblemente cursaría 2 años más. Se llamaba Tomás Guido, y en él haría incontables amigos. Pero para llegar a esto todavía tendría que trabajar un año entero en el supermercado. Había épocas en donde por haber poco trabajo se me encargaba el ordenamiento del depósito de las bebidas. Entonces yo me dirigía allí con los bolsillos del delantal rebosante de galletitas, y me quedaba en total soledad entre miles de botellas vacías y llenas.
No tardé en darme cuenta de que tal soledad no era completa, debido a ciertos ruidos en las partes más profundas e inaccesibles del depósito. Los ruidos eran mayores cuando encendía la luz, o cuando comenzaba a acercarme a dichos sectores de difícil acceso. Una vez tuve que acomodar por pedido de Chen el techo de una especie de casilla que había en el fondo del depósito, la cual albergaba cajas llenas de bebidas en desuso. Tras apartar una gran pila de cartones tratando de hacer lugar, vi resplandecer en la oscuridad unos cuantos cuerpecillos brillantes que se movían inquietamente luego de que yo les moviera todo el techo. Estaban entre una viruta de papel que se asemejaba a un pesebre. Estuve jugando largamente con aquellas ratas recién venidas al mundo y que no tardarían en morir poco después. Pero las verdaderas ratas se movían de una planta a otra por senderos que solo ellas conocían y pocas veces eran vistas. Al parecer, durante la noche visitaban la planta baja para alimentarse y volvían antes de que se abriera el supermercado. Chen solía mostrarme indignado sus pequeñas cagadas entre los paquetes de arroz, entre los quesos, fiambres y galletitas. Se sujetaba la cabeza, maldiciendo en su lengua seguramente a los ineficaces raticidas. Lo que servía de vez en cuando eran las tramperas. Por eso he dicho antes que las ratas que rondaban por el supermercado eran de verdad muy grandes. Pero hubo ocasiones donde alguna rata rezagada quedaba atrapada una vez abierto el supermercado. En una ocasión, un grito de Irma nos hizo ir a la carrera a Chen y a mí hasta la fiambrería. Al llegar pude ver un cuerpo introducirse entre unos tablones que servían del suelo dentro de la fiambrería. Se lo dije a Chen, y éste tomó una cuchilla que estaba sobre la mesa y se lanzó a la persecución. Era una cuchilla de fiambrería, destinada a rebanar el jamón y que tenía más de 20 centímetros. Irma yacía encaramada a la escalera que daba a la oficina y se arremangaba su delantal como si la rata estuviera a su lado a punto de morderla. El animal corría de un lado a otro entre las tablas hasta que, al verse finalmente acorralada, se hirió de frente a Chen en sus dos patas traseras y exhibió su boca abierta. No exagero. Pude ver todo con lujo de detalles, ya que me mantuve siempre a espaldas de Chen, como si esa fuera mi responsabilidad. Lejos de intimidarse, al ver el chino que el roedor no tenía escapatoria, se arrodilló y comenzó a clavarle el cuchillo en el cuerpo. Recuerdo claramente mi sentimiento de incredulidad, de no poder siquiera imaginar que una rata pudiera gritar así. Tanto asco me dio la escena que retrocedí por uno de los pasillos. En el camino me encontré con una anciana, habitual cliente del supermercado, y la cual preguntó con inocente curiosidad por el origen de aquel ruido que se escuchaba. Sin responder salí por la puerta que daba a la calle, pues comenzaba a sentir que me faltaba el aire. Una vez en la vereda me encontré con Irma, que había salido al exterior por la misma razón que yo, y se secaba los ojos con un pañuelo. También hubo una extraña costumbre entre las ratas, que al día de hoy, cuando la cuento, suelen llamarme mentiroso. Pero lo que aquí se haya escrito no es más que la verdad. Una tarde Chen me mostró que había algunas cajas de vino que se hallaban perforadas por la parte superior y que faltaba la mitad de su contenido. Lo primero que pensamos fue que las ratas las habían mordido por pura maldad, si puede atribuirse tal característica humana a una simple plaga, y que el vino se había chorreado por la estantería. Pero al inspeccionar la chapa de la estantería solo encontramos algunas cagadas y el habitual polvo que se formaba de un día para el otro. Hicimos una prueba. Colocamos las cajas de vino bajo un papel blanco que se usaba para envolver el fiambre. Las cajas siguieron apareciendo perforadas, mordidas en los ángulos superiores y solo se veían algunas gotitas aquí y allá sobre el papel, pero en la mayoría de ellas faltaba gran parte del contenido, y hasta había algunas casi vacías. No había dudas, las ratas se bebían el vino. De todas formas, mis encuentros con las ratas disminuyeron, pues como había comenzado a ir al colegio, ya no las veía cuando llegaba el atardecer. Mi colegio, el Tomás Guido, era el mismo que el Wilde, por la mañana, y el Estados Unidos, por la noche. 3 colegios en uno. Yo tenía casi 17 años, lo cual quería decir que le llevaba algunos años a mis compañeros,
ya que por lo general se terminaba quinto con 18, y yo recién entraba a segundo. Llegué a un acuerdo con Chen y comencé a trabajar mediodía. Su mujer me preparaba en ocasiones una bolsa con galletitas y algo de queso y fiambre. No es que no recuerde el nombre de la mujer de Chen, era impronunciable. Tras la partida de Tito, mi relación con Chen se afianzó mucho más. Por aquel entonces me interesaban mucho las artes marciales, y como Chen no solo era chino, sino que además practicaba de niño karate, acordamos en que yo iría media hora más temprano a fin de recibir de él algunas lecciones. La rama del karate que Chen practicaba no se centraba en la lucha, sino en una serie de ejercicios que servían para el buen funcionamiento del organismo. Desde que él se había enterado que yo sufría de asma, me insistió incansablemente a que fuera a practicar con él antes de abrir el negocio. Y así era como las 7:30 de la mañana, con el supermercado apenas iluminado por el sol del amanecer, Chen y yo proferíamos gritos y estirábamos piernas y brazos junto al mostrador de la fiambrería. Sé que Chen se sentía bien en medio de los halagos que constantemente yo le hacía, pues en verdad yo lo admiraba mucho, pero un día todo aquello se vino abajo. No faltaría mucho para cerrar, es decir, no faltaba mucho para las 8 de la noche, cuando dos muchachos entraron con paso ligero por la puerta mirando en todas direcciones. No hizo falta mucha imaginación para adivinar sus intenciones. El primero que había entrado sacó de entre sus ropas una escopeta recortada e hizo señas para que todos nos moviéramos a la parte posterior del supermercado. En ese momento vi que Chen estaba a menos de 1 metro del asaltante y lo miraba fijamente. Pensé, ahora le va a dar su merecido. De veras que pensaba que Chen le iba a arrebatar la escopeta de una veloz patada o de un violento puñetazo. Pero nada de eso ocurrió. Me distraje en algo que ya no recuerdo y al volver a mirar, Chen ya no estaba en el lugar. Creí que aquello formaba parte de su plan para desarmar al ladrón. Me había contado innumerables historias en donde antes de atacar al enemigo uno debía posicionarse desde el lugar más favorable. El asaltante volvió a ordenarnos a que nos dirigiéramos al fondo, esta vez encañonándonos. Me sumé al grupo entre los que se encontraban algunos clientes, Irma y la mujer de Chen. Mi sorpresa fue, así como la gran desilusión, ver que Chen ya estaba en el fondo, contra la vitrina de la fiambrería, con los brazos alzados y cuidando bien de no girar la cabeza. Pese a la desilusión, seguí asistiendo a las clases matutinas de mi maestro. Había otra ventaja y misterio que me motivaban adicionalmente a ejercitarme con Chen. Él me había comentado de una habilidad suya que, aunque no tenía nada que ver directamente con las ciencias orientales, él se había beneficiado gracias a ellas. Para contarlo sin rodeos, él decía que podía retrasar e incluso anular la eyaculación en el orgasmo. Por supuesto que esto no debía afectar al placer. Asimismo, podía prolongar la erección de su pene tanto como le diera la gana, y solo con el poder mental. Yo estaba fascinado con aquella posibilidad y con la certidumbre que él me estaba diciendo que me podía pasar los secretos de tal don. No sé por qué dejé de ir temprano por las mañanas a ejercitarme con Chen. Tal vez no tuve la paciencia necesaria para que me transmitiera sus grandes dones. También comencé a experimentar por aquel tiempo un suceso curioso. Al comienzo creí que se trataba solo de casos aislados, mas poco después tuve que admitir que tenía un gran atractivo entre las mujeres. Me daría mucho placer, llegados a este punto, desplegar una gran cantidad de anécdotas en donde, como un picaflor, pudiera pintarme yendo de una flor a la otra aprovechando mis dotes naturales. Pero, como la intención de estas líneas es reflejar la más pura verdad, me veo en la obligación de referir en detalle una de las etapas más estériles que me tocó vivir en cuanto al contacto femenino. Por aquel entonces había decidido dejarme el pelo largo, ya que estaba de moda y según muchas opiniones en ambos sexos me quedaba muy bien. Hago este comentario de tinte algo cursi tan solo para resaltar el tormento que resultó para mí llevar el cabello largo. Al día de hoy y mientras escribo esto, llevo, y estoy seguro de que llevaré por el resto de mi vida, la cabeza rapada. Pero por entonces me ocurría lo que a mucha gente más le había ocurrido. La opinión de los demás influía e incluso determinaba mis propias acciones. Incluso cuando ya me había decidido cortármelo,
Hubo personas que se disgustaron por la elección y hasta hubo quien no volvió a hablarme una vez lo hice. Pero volvamos a los detalles de la soledad que por aquellos años padecí. De los lugares más diversos y de las personas menos pensadas, llegaban a mí comentarios acerca de mujeres a quienes yo le parecía atractivo. También existían las pruebas que yo mismo tenía, ya que, asistiendo a un colegio de gran afluente, descubría en varios sitios miradas tanto persistentes como afectuosas. Pero como he dicho antes, todas aquellas posibilidades no pasaron nunca de su etapa embrionaria. Solían aparecer leyendas en el pizarrón del aula con manifestaciones de amor e incluso se llegaron a escuchar gritos cariñosos desde la calle lindante. Mis compañeros se esmeraban en resaltar lo que suponían mi éxito indiscutible con las mujeres. Mientras tanto yo padecía en silencio con mi pelo cada vez más fino y débil, que no dejaba de caérseme tras la ducha. Me costaba horrores desenredármelo y el peine se quedaba siempre enmarañado con un enjambre de pelos cada vez más delgados y dorados, efecto del uso regular de champú de manzanilla. Entretanto iba al colegio y, pienso hoy que a modo de distracción, dejaba que mi ego se hinchara de las manifestaciones que recibía de las chicas, manifestaciones que no eran en el fondo más que un incremento a mi desolación. Un buen día medité todo el asunto desde el prisma más elevado al que podía acceder y me sentí un estúpido. Decidí con rabia a cambiar lo que me sucedía. Avancé sobre algunas de las que creía mis mejores opciones. Traté de invitar a salir a una chica de tercero, de figura agraciada y con lo que me gusta llamar cintura de avispa, de unos ojos celestes en un rostro de finas facciones y con las que, no recuerdo el porqué, un día comenzamos a saludarnos cada vez que nos cruzábamos en los pasillos durante los recreos, o cuando nos encontrábamos a la entrada o la salida del horario del colegio. Para negarse la primera vez aludió a que ya tenía previsto encontrarse con una amiga el fin de semana, por lo que pacientemente esperé algunos días más antes de volver a insistir. Los rechazos que prosiguieron fueron de los más variados, y aunque ya no los recuerdo, terminaron por abrirme los ojos ante aquella mujer que no tenía ningún interés en mí. Simplemente dejé de saludarla un día. Hubo algunos intentos infructuosos más de lo que, como en el caso de la chica que antes mencionaba, no recuerdo de ellas ni siquiera los nombres, pero que sin embargo contrastarían con la que sería mi experiencia con Carolina. La primera vez que la vi fue luego de un recreo en donde subía por las escaleras yendo a mi aula. Nada más cruzarnos, nuestras miradas se fundieron, y todavía hoy, tantos años después, siento que la imagen de aquel bello rostro me produjo tan grata impresión que podía dibujarla, o eso creo, con palabras. Necio de mí sería decir que un rostro puede alcanzar la perfección en cuanto a belleza, pues se sabe que la belleza es subjetiva, pero lo que sí afirmo es que su cara era perfecta para mí en todas y cada una de sus dimensiones y que el solo hecho de contemplarla unos segundos al día me generaba un bienestar al que por algún tiempo me sentí atado sin remedio. Esperaba con ansias cruzármela en el patio durante el recreo, o cuando subíamos o bajábamos por las escaleras yendo a las aulas. Ella iba tercero y su aula estaba una planta por encima de la mía. Nadie nos presentó jamás, pero comenzamos de común acuerdo esa especie de diálogo de miradas que existe entre dos personas que, así lo creía, se gustan. Pero aún no la he descrito. Era morena, o morocha, según se vea. Tenía el pelo largo y lacio, negro azabache. En su carita, los rasgos estaban dibujados como si un escultor amante de la simetría se hubiera instalado en el útero de la madre, empleando el tiempo de la concepción para consumar su obra maestra. Pero sin duda lo mejor ocurría cuando sonreía. La distancia que tenía la nariz, la boca, los ojos entre sí era siempre perfecta para con el conjunto, y como he dicho, cuando sonreía, es decir, cuando me sonreía, el efecto era en mí profundo. La intensidad de sus luminosos ojos azules es también un recuerdo que se ha instalado con férrea marca en mi memoria. Entonces sentía en mi cuerpo una exaltación de calor durante los breves instantes en donde nos mirábamos. Pero sé que en esto que describo he fracasado, aunque lo haya prometido, en la tarea de describir su rostro.
Y pensando en el asunto llegué a la conclusión de que si uno recuerda un rostro hermoso y siente por él un sentimiento de cariño después de algún tiempo, es ese sentimiento lo que en realidad uno recuerda y no el rostro en sí. Era la sensación que me producía al verlo y no la precisión de sus detalles en líneas.